Primera de Juan 4:2. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Vamos a estar hablando de la humanidad de Cristo. El 5 de diciembre del año pasado, en Bonner Spring, Kansas, déjenme ver si tengo mi micrófono prendido. ¿Sí? Ok. El 5 de diciembre del año pasado, en Bonner Spring, Kansas, un camello provocó el caos tras escaparse del Belén o la escena de la Natividad. Estaba participando de esa escena de la Natividad y bueno, caos, ¿no? Se escapa el camello, sale corriendo. El animal consiguió evadir a la policía durante 24 años. Mentira, 24 horas. El camello fue perseguido por la policía, perseguido por los campos de golf e incluso fue visto dando un paseo por la autopista K7 en Kansas. Ahora, los camellos pueden correr a 65 kilómetros por hora y esa es la razón por la que se pudo escapar. Pero quédense tranquilos, Al final de la persecución, la policía dijo que el animal sufrió algunos cortes menores como consecuencia de haber atravesado las vallas y el alambre de púas, pero resultó prácticamente ileso y fue devuelto a su dueño. Pobre camello. Fue un caso caótico de una escena de la Navidad que nos ayuda a pensar en este evento como algo real. Es bueno que esos eventos se lleven a cabo en vivo, hermanos, porque nos ayudan a recordarnos que lo que se está recreando en la Natividad es un evento real. Les cuento otro caso. Fue una iglesia donde en el medio de la escena de la Natividad y los cánticos navideños, imagínense esto, una de las niñas que estaba actuando como ovejita en la escena decide ir a tomar al muñeco Jesús y empezó a mecer el muñeco. Se pone peor cuando la niña María acude al rescate creando una escena súper divertida donde las dos luchaban por el muñeco para agarrarlo. Así que, una vez más, otra historia absurda y ridícula, pero real. Y estas historias ayudaron a la gente en esos momentos a pensar que cuando hablamos de los eventos históricos de la Navidad, hablamos de algo que ocurrió en la vida real. Estos eventos nos desafían y ayudan a ser inmediatamente transportados de la fantasía o de esa idea que nos hacemos en la cabeza al encanto de la escena que verdaderamente tomó lugar. Saliendo de lo que está en nuestras mentes, nos obliga a pensar en qué fue lo que pasó en la vida real. Y así como esas escenas caóticas y divertidas, la natividad de Cristo también sucedió en un mundo real, en un tiempo real de la historia, con Cristo habitando un cuerpo real. Hay muchas personas que tienen dificultades con entender esta realidad. Cristo nació en un cuerpo humano real. Cristo nació en un cuerpo humano y real de carne y hueso. Él murió y resucitó en un cuerpo como el nuestro y vive por toda la eternidad en un cuerpo humano. Por eso, si usted también lucha con entender o tener presente que la vida de Cristo fue una vida real y que nuestro Señor vivió en un cuerpo humano como nosotros, entonces usted tiene que escuchar este mensaje. Porque esta tarde vamos a abordar el tema de la humanidad de Cristo. En las semanas anteriores hemos hablado de Cristo como nuestro mediador y también vimos su deidad. Y hoy le estaremos dando una mirada a vuelo de pájaro en esta cristología que estamos haciendo porque tenemos la necesidad de tener un entendimiento correcto y concreto de quién es Cristo. No solo su obra, sino también su persona. Porque dijimos que un entendimiento incorrecto de Cristo, un entendimiento incorrecto de su persona, arroja a la persona en un estado de inconsciencia y de ignorancia espiritual que eventualmente le producirá la muerte espiritual. Es así de serio.
Por eso concluimos que saber quién Cristo es un asunto de vida o muerte. Un mal entendimiento de quién es Jesucristo está en el corazón de muchas de las falsas religiones que ustedes ven hoy en día. Está en el corazón de las herejías que escuchan. Están en el corazón de las religiones falsas. Y conforme hoy, hermanos y hermanas, le damos una mirada a la humanidad de Cristo, la vamos a abordar desde 4 puntos distintos. Primero les quiero mostrar cuál es la importancia de la humanidad de Cristo. Luego veremos los ataques que han habido en contra de esa doctrina de la humanidad de Cristo. Luego veremos cuáles son las implicaciones para nuestra vida de la humanidad del Señor y finalmente le daremos una breve mirada a este pasaje de Primera de Juan 4 que les leí. Empecemos por ver por qué es importante saber de la humanidad de Cristo. Entonces empecemos mirando la humanidad. Bueno, la importancia de la humanidad de Cristo es vista en el hecho de que Él vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Lo que el primer Adán trajo, que fue caos y muerte, eso fue lo que el primer Adán creó. Cristo vino a solucionarlo. El primer Adán no pudo cumplir lo que Dios le había pedido y ahora Cristo, el segundo Adán, viene a enmendar el caos de muerte que el primer Adán creó. Así como Adán fue un hombre real, Cristo nació y es también un hombre real. Así como Adán, quien falló, el primer Cristo era real, un hombre de carne y hueso, el segundo Adán debía ser un hombre de carne y hueso. Primera de Corintios 15, 21 a 22 nos dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también Cristo, en Cristo todos serán vivificados. Les vuelvo a reiterar que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para extender el dominio de Dios y para extender y esparcir la gloria de Dios sobre su creación. Y como la Biblia describe, el primer hombre y el primer virrey, si le quiere poner así, se rebeló contra Dios. ¿Cómo lo hizo? Bueno, él se rebela contra Dios al pecar y lleva a la humanidad, arrastra a la humanidad, al resto de la creación, a la ruina bajo la maldición divina. Dios siguió comprometido igual con ese plan original. ¿Qué hizo? Bueno, Él prometió revertir los efectos del pecado y la muerte al redimir una humanidad y restaurar toda su creación. ¿Cómo lo hizo? Enviando a su propio Hijo en forma de hombre para que cumpliera lo que el primer virrey no cumplió debido a su desobediencia. Y no solamente Cristo cumplió todo el que el primer Adán falló, sino que si miramos atentamente, Cristo es mucho aún más que ese Adán, porque Él es más como nosotros que el primer Adán. ¿En qué sentido digo eso? Bueno, Él es más como nosotros. Él puede ser nuestro intercesor porque Adán nació siendo un adulto. Dios lo creó siendo un adulto. En cambio, Cristo nació desde niño, desde bebé. Él puede entender el sufrimiento de un niño. Él puede entender lo que pasa y aún las debilidades de lo que pasa en la infancia. Entonces, vemos la clara diferencia. Adán nunca experimentó los riesgos de la debilidad y de la infancia. Él no conoció la fragilidad y las minucias de la niñez, sino que creció enseguida. Por consiguiente, Adán, hermanos, no podía compadecerse de usted. No podía compadecerse de mí. Pero ahí vemos la humanidad de Jesús. Él no comienza con nosotros en la mitad de la vida como lo hizo Adán. Y les voy a citar las palabras de Carlos Spurgeon. Él dice, Cristo es acunado con nosotros, nos acompaña en los dolores, la debilidad y las dolencias de la infancia y continúa con nosotros hasta la tumba. La importancia de la humanidad de Cristo, hermanos, es vista en que en su humanidad era necesaria, que Él fuera humano y de carne y hueso era necesario para poder ser comprensivo con nosotros, para poder entendernos y relacionarse misericordiosamente con nosotros. Y eso también nos ayuda a que esta mañana, cuando tuve que hacer un llamado para alguien que perdió a uno de los seres queridos más entrañables de la vida, lo puedo enviar a Cristo,
porque Cristo pasó y vivió el dolor, y Él tiene cuidado de nosotros, y Él nos entiende, y Él puede relacionar ese dolor. Ese es el tipo de Dios que tenemos. Ese es el tipo de intercesor que tenemos, alguien que nos entiende. Dice Hebreos, mostrando a Cristo en esta posición maravillosa e insignificante, lo has hecho un poco inferior a los ángeles, lo has coronado de gloria y honor y lo has puesto sobre las obras de tus manos. Todo lo has sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Eso es Hebreos 2, 7 y 8. Y luego vemos cuán importante es para nosotros que Cristo esté en esa posición de mediador, que nos conozca, que sea de carne y hueso, porque en Hebreos 4, 14 al 16 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió en los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Él conoce nuestras tentaciones, porque Él mismo fue tentado, pero Él venció al pecado. Y a este maravilloso sumo sacerdote nos podemos acercar cada día de nuestras vidas. Ahora, esta importancia de la humanidad de Cristo es vista también en su encarnación. Él es nuestro sustituto. ¿A qué me refiero con eso? Que Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que nosotros no tengamos que pagar eternamente. El apóstol Pedro nos alienta a recordar esto escribiendo en 1 de Pedro 2:24. Él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Hermanos, gracias a la encarnación de Cristo, debido a su humanidad, nosotros no tenemos que morir en pago por nuestros pecados. Quedan nosotros morir, pero morir a nosotros mismos cada día, tomar nuestra cruz y seguirle en obediencia, porque Él ya pagó por nuestros pecados y debemos vivir para la gloria de Dios. ¿Qué bendición más grande que es esta? ¿Qué bendición más grande es el saber que el Salvador murió por todos aquellos que arrepintiéndose de sus pecados ponen su fe en Él y son salvos? Entonces, qué verdad maravillosa, hermanos. Debido a su humillación y muerte, Él es coronado de gloria y honor. Leemos en Hebreos 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Nosotros estamos llamados a seguir en sus pasos, no a crucificarnos por el pago de nuestros pecados, pero sí crucificar nuestra vida y vivir para su gloria, humillarnos delante de Dios, venir a Él en humildad y arrepentimiento y entregar nuestra vida a Él. Estamos llamados a morir al pecado y vivir para su gloria. Y este es un llamado tremendo. ¿Qué llamado tan tremendo que es este para el cristiano? ¿Qué glorias maravillosas que hay encerrado en esto para el creyente? ¿Qué maravillas inefables son puestas al alcance del cristiano para que éste viva para la gloria de Dios? Les pregunto, hermanos, ¿están ustedes viviendo de esta manera? ¿Están muriendo a sí mismos y viviendo para la gloria de Dios? Viviendo para la gloria de Cristo día a día, minuto a minuto. Dios les dio una nueva vida en Cristo, no para que la vivan para ustedes mismos, sino para que la vivan para la gloria de Dios, honrando a Dios en su diario caminar y sirviendo al pueblo de Dios, la iglesia, como Cristo lo hizo. Pero les quiero contar algo más. La humanidad de Cristo también es vista en que si Jesús no fuera uno como nosotros, no podría haber sido la obra, el pago eficaz que Dios aceptara. Hay algo que se llama el Catecismo de Heidelberg y lo explica de esta manera, que el Hijo eterno de Dios, que es y sigue siendo verdadero y eterno,
tomó sobre sí la misma naturaleza de hombre, de carne y de sangre de la Virgen María, por la operación del Espíritu Santo, para ser también la verdadera simiente de David, semejante a sus hermanos en todo, excepto en el pecado. El Mesías tenía que ser un hombre. La primera promesa que Dios le hizo a la humanidad, que está ahí en Génesis 3:15, es que este Salvador vendría de la simiente de la mujer. Esto lo vemos en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Pero esta realidad de la encarnación de Cristo no solo fue prometida a ellos, fue prometida a Noé, a Abraham. Génesis 22:18 nos recuerda de eso. Pero también vemos, hermano, y es algo de gran aliento para nosotros, que la importancia de la humanidad de Cristo es vista aún en lo que es la fidelidad de Dios en su palabra y para sus promesas. Han pasado 21 siglos desde que Él prometió esto en Génesis 3:15, y aún esas palabras son válidas. Y eso le debe dar a usted la certeza de que lo que vendrá, lo que viene en el futuro, todo lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Él verdaderamente lo hará. La humanidad de Cristo une el cielo y la tierra. Métase eso en la cabeza. La humanidad de Cristo une el cielo y la tierra. Trae juntos los decretos eternos de Dios y el tiempo presente. La humanidad de Cristo une la eternidad y el tiempo. La humanidad de Cristo une al Dios santo y eterno con su creación y sus criaturas. La humanidad de Cristo, hermanos, permite que, como dijo Isaías en Isaías 7:14, Dios more entre nosotros. Él dijo que el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel. Emmanuel es eso, Dios con nosotros, como lo expresa Mateo en Mateo 1, 22 al 23. Todo sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Hermanos, la importancia de la humanidad de Cristo es visto en que Dios está con nosotros. Cristo tiene un cuerpo humano en estos mismos momentos. No le vemos visible, pero por fe sabemos que Él está con nosotros. Él habita con nosotros. Entonces yo me pregunto, ¿podría haber algo más alentador que esta realidad? Si usted, hermano, está beneficiándose de que Dios habita con usted, gloria a Dios. Y si usted, amigo que está visitando, todavía no lo está haciendo, lo invito a que se arrepienta de sus pecados y corra a Cristo. Ahora, hermanos y amigos, la importancia de la humanidad de Cristo es vista en que Dios está con nosotros, Él habita con nosotros, pero hay algo más que también debemos ver, y por eso quiero mostrarles algunas de las herejías que se han formado de esto cuando la gente no entiende que Cristo vino en carne y hueso. Entonces, les quiero mostrar ahora herejías acerca de la humanidad de Cristo, ataques en contra de lo que es esta enseñanza. Aunque les parezca mentira, a algunas personas les cuesta entender no solamente que si niega a Cristo está negando al Hijo de Dios, pero muchos no solamente tienen problemas en negar la deidad, ellos tienen problemas en negar la humanidad de Cristo. Es más, les diría que en el mundo hoy en día es más fácil aceptar lo que es la humanidad de Cristo para mucha gente que la deidad. Pero bueno, una de las cosas, uno de los desafíos que la gente tiene al creer es el siguiente. Se preguntan, ¿cómo el mismo bebé indefenso que estaba en el pesebre, al mismo tiempo que estaba ahí en el pesebre como hombre, en su naturaleza divina, estaba sosteniendo y manteniendo ese universo entero que él estaba justamente recibiendo su humanidad? Pero bueno, para creer en Cristo, para la salvación, las dos cosas son importantes. Se debe creer en la deidad de Cristo y se debe creer en la humanidad de Cristo. El Cristo de la Biblia, el Salvador de los hombres, es verdaderamente divino y verdaderamente humano. Las dos cosas deben afirmarse. Apóstoles como Pablo y Juan claramente defendieron la doctrina de la encarnación de Cristo. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribe el primer capítulo de Colosenses
como una respuesta a la negación de la humanidad de Cristo. Y el apóstol Juan, que es lo que vamos a ver brevemente después, y está en el versículo que leí y un poco en la lectura que hicimos en el servicio, él escribe en su primera epístola para que sus lectores entiendan la seriedad del asunto. Únicamente aquellos que profesan la humanidad de Cristo son de Dios. Ahora, ¿por qué es que Juan consideraba que este era un asunto tan serio? Bueno, el espíritu de error es un espíritu de Satanás. Y solo un espíritu de error puede negar la encarnación de Cristo. Es claro en la palabra de Dios que la redención no puede llevarse a cabo si no es un Jesús que habitó como nosotros. Y esa fue una de las primeras batallas teológicas que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, la negación de la real y completa humanidad de Cristo. Ahora un comentario al margen. No sé si han notado que es más fácil para nosotros atacar a aquellos que han hablado y escrito herejía, ¿no? Porque es como que están en el tiempo y como que no se pueden defender, entonces les damos duro. Pero es difícil para nosotros defender estas doctrinas cuando es alguien contemporáneo que lo está haciendo. Entonces, debemos entender que es importante defender esto, no porque queramos ser peleoneros, pero porque es la verdad de Dios, y si alguien no cree en la deidad de Cristo y el cuerpo de Cristo real en la humanidad de Cristo, no puede ser salvo. Ahora, déjeme volver un poco a las herejías para mostrarle lo que estoy hablando. Una de las primeras herejías acerca de la humanidad de Cristo es conocida como docetismo. Y es importante que usted sepa esto, pero le quiero contar qué era el docetismo y qué enseñaba. Bueno, el docetismo rechaza la humanidad de Cristo. Esto eran filósofos griegos que estaban enseñando algo que pasó a ser conocido como gnosticismo, y creían que la materia, lo que existe, lo que forma el mundo, era inherentemente mala. Entonces decían, bueno, es imposible que el Hijo Santo de Dios tomara forma de hombre porque la materia es mala. Si usted ha escuchado, a veces en las iglesias entra esa forma de pensar. Oh, no, lo único espiritual, lo bueno es espiritual, lo malo, no, la comida es mala, el agua es mala, todo es malo. Y bueno, eso es lo que esta gente enseñaba, y decían que, bueno, para explicar la existencia del Hijo de Dios decían lo siguiente: ¿cómo explicaban ellos la existencia y la presencia del Hijo de Dios en la tierra si estaban diciendo que la materia era mala? Bueno, decían que Cristo era una ilusión óptica o una aparición, una especie de esas teofanías que había en el Antiguo Testamento. Y de ahí deriva el nombre de esta herejía, de creer que el Hijo de Dios parecía o que estaba, pero que en verdad no era real. Y ese concepto es capturado en ese término griego que se usa, docetismo, que vino de la palabra dokeuo, que significa parecer o aparecer. Ahora, si piensan un poco, mi amigo David Torres no va a estar de acuerdo con que haga esto, pero los docetistas pudieron haber escrito el guión de la película Avatar. ¿Han visto la película Avatar? Porque si recuerdan esa película, la escena toma lugar en ese exuberante mundo alienígena de Pandora, donde viven los Na'vi, creo que era, quienes son seres primitivos, pero que están muy evolucionados. Ahora, debido a que el entorno del planeta es venenoso, los híbridos, que son humanos y Na'vi, son llamados avatares, deben vincularse a estas mentes humanas para poder moverse libremente en el Pandora. Es ahí cuando un ex marín, quien está paralizado, recupera la movilidad gracias a uno de estos avatares y se enamora de esta mujer Na'vi. Ahora, obviamente, usted sabe la película, a medida que crece el vínculo entre ellos, él se ve arrastrado a batallar a favor de ese mundo y la supervivencia de ese mundo. Pero el punto que les estoy haciendo es que para entender el docetismo es algo parecido a eso. Es como que este ex marín tomó la apariencia de uno de ellos para relacionarse con ese mundo, y en un sentido ese es el error de los docetistas. Cristo no es un avatar, Cristo es un hombre de carne y de hueso, y los docetistas creían que Cristo era una ilusión óptica o una aparición, una especie de teofanía, como les decía. Pero bueno,
sigamos adelante con esto, porque cuando estudiamos la historia de la iglesia nos encontramos con este tipo de cosas. Ahora, vamos a hacer algo. Vamos a ir al tercer punto y vamos a ver las implicaciones de la humanidad de Cristo. Entonces, vamos a mirar brevemente por qué es importante que usted sepa de la humanidad de Cristo. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas implicaciones de la humanidad de Cristo? Bueno, empecemos por decir que Él redime en lo que participa. No sé si ustedes han jugado alguna vez a las cartas y bueno, no importa el juego que sea, se vale si las cartas son todas las cartas que están en la mesa, ¿no es cierto? Bueno, en un sentido, cuando hablamos, para entender esto, obviamente es una analogía bastante pobre, pero lo que les quiero decir es que Cristo no puede redimir de lo que Él no participó. Todas las cartas tienen que estar en la mesa. Entonces, Él podía redimir al hombre caído únicamente si Él participaba en la vida y experimentar las circunstancias a las que este hombre caído se enfrentaba. No podía Él jugar la carta extra de decir, ok, estoy acá, pero soy el Hijo de Dios, actúo y me muevo como Hijo de Dios. No estaba permitido. Él tenía que vivir como hombre, tenía que entender, vivir la vida perfecta y condenar con su vida al pecado para justamente ser el sacrificio perfecto que Dios aceptaría. Entonces, la única manera en que Cristo podía redimir al hombre pecador era justamente experimentando esa vida y experimentando las mismas circunstancias. Cristo murió la muerte que el hombre debía morir al romper la ley de Dios. Pero eso es lo bueno para nosotros, hermanos y amigos. Jesús pagó la pena. El autor de Hebreos nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiésemos la promesa del Espíritu mediante la fe. Pablo lo dice así en Colosenses 1:14. Uno de los beneficios de Cristo y de su humanidad es que en Cristo es en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Otra de las implicaciones es la vida perfecta que Cristo vivió en cada aspecto de su vida. Él no solamente condenó el pecado, sino que nos dio también el modelo para vivir, el modelo para imitar. Nosotros tenemos el modelo perfecto de Cristo y tenemos a ese santo mediador delante de Dios que nos entiende. Su vida ejemplar y obediencia son la senda que debemos seguir, por la que debemos caminar. Ahora, la Biblia claramente nos enseña que no hay hombre que sea obediente. Imagínense si estaríamos librados a que un amigo viva una vida perfecta por nosotros. La Biblia dice claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo es el ejemplo a seguir y el modelo a imitar, porque Él es el único justo. Por eso en Juan 1:2:1 Él dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa es la otra gran implicación de su obra. Es su obra intercesora. Eso lo vimos, ¿se acuerdan? En nuestro primer mensaje, mirando a 1 de Timoteo 2:5. Pero Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él nos entiende, Él es el intercesor perfecto. Él no es una piedra que una tribu indígena está adorando. Él es de carne y hueso y está ahí. Él es distinto a como lo entienden los católicos que tristemente dicen, no, así como Dios es duro y no me quiere entender y pone a su Hijo el intercesor, pero Jesús también es muy duro, solamente María me va a entender. Y van a María y no a Jesús. Jesús no es así, Él es el Hijo de Dios, perfecto, puro, santo, pero hombre y nos entiende. Ahora, en nuestra última sección de este mensaje les quiero mostrar cómo Juan escribió en contra de ese docetismo, de esa idea errónea de que Cristo era una ilusión óptica o que aparecía o que parecía estar pero que no era real.
Juan escribió en contra del docetismo y él reprendió a los que, a pesar de ver los milagros de Jesús, increíblemente negaban que él lo estuviera haciendo en un cuerpo real, un hombre real. Entonces, en 1 de Juan 1, el apóstol habla en contra de ese error. Y también en 2 de Juan 7, que fue lo que vimos en la lectura. Sí, hermanos, no hay término medio en esto. Usted niega la humanidad de Cristo y usted es un engañador, como lo dice Juan. Y si usted niega la humanidad de Cristo, usted no es un creyente. Algunos abrazaron el docetismo impulsados por justamente una fuerte influencia de la filosofía griega. Ellos abrazaban, como les contaba antes, algo que se llama dualismo. La materia es mala, solo lo espiritual es bueno. Y la imperfección de la materia no me permite entender que Dios envíe a un hijo, a su hijo, y que sea perfecto, santo, puro y sin mancha. Entonces, veamos brevemente, si va ahí a 1 de Juan 4, vamos a ver cómo el apóstol Juan habla en contra de este docetismo. Juan escribe una epístola en contra de esta teología gnóstica, que es la filosofía griega, que creía en el dualismo, la materia es mala, lo espiritual es bueno. Entonces, él lo hace exhortando a la audiencia que está leyendo, que está ahí en Asia Menor, en lo que es ahora Turquía, regiones del Asia Menor. Él le está diciendo a la audiencia de que deben examinar la autenticidad de la fe de ellos mediante la prueba de que están en comunión con Dios y con los cristianos. Y una de las cosas que les da para mostrarles si están en comunión con Dios o no es testear, es analizar, es probar si ellos están creyendo en un Cristo de carne y hueso. El apóstol Juan sabía que los falsos maestros se estaban infiltrando en las iglesias. Por eso les escribe para promover la comunión bíblica, arraigada en el amor y la verdad, y para proporcionarle a estos creyentes de Asia Menor la seguridad de que estaban en unión con Cristo. Entonces, corría el último, digamos, la última década del primer siglo, entre los años 90 y 95 después de Cristo, cuando este hombre, Juan, avanzado en años, anciano de una de esas iglesias, él escribe esta epístola, que era una epístola circular, quiere decir que debía leerse en varias iglesias. Entonces, en toda esa zona de Turquía occidental se leyó esto porque el apóstol está reprendiendo a aquellos que no entienden la seriedad de creer en la humanidad de Cristo. Él se quiere asegurar que estas congregaciones tienen la certeza de que están en verdadera comunión con Dios. Entonces, rápidamente, miren lo que hacen. Son 5 capítulos. El apóstol escribe esta epístola y nosotros la dividimos en 5 capítulos. No es muy extensa realmente. En el capítulo 1 vemos que Juan escribe acerca de la comunión con Dios y con Cristo en los versículos 1 al 4. Luego escribe que Dios es luz y luego eso en los versículos 5 al 10. En el capítulo 2 usted ve que Juan les muestra 4 realidades a estos creyentes que deben estar en las vidas de ellos y que eso les va a ayudar a probar que están en comunión con Dios. Estas realidades son la obediencia, el amor, el compromiso con Dios, el compromiso con Cristo. Ahora, en el capítulo 3, el apóstol provee 2 cualidades más que prueban que esos cristianos están en comunión verdadera con Dios. Si el cristiano está avanzando en su santificación personal y creciendo más profundamente en el amor hacia Dios y hacia sus hermanos, eso es señal de que está en comunión con Dios. Entonces debemos preguntarles, ¿cómo está mi santificación personal? ¿Es mi santificación personal prueba de que estoy en la verdad, de que estoy en comunión con Dios? ¿Cómo está mi amor con los hermanos? ¿Es mi amor por los hermanos verdadero, genuino? ¿O tengo separaciones basadas en gustos diferentes? Recuerden cuántos países estamos representando aquí. Imagínense si hacemos las cosas en la casa de Dios por gusto nada más, por preferencia personal, estaríamos completamente fracturados y separados. Juan está diciendo, una manera en que ustedes pueden ver si están en comunión con Dios es si están en comunión verdadera, en amor con sus hermanos. Ahora, capítulo 5, Juan provee otras 3 razones por las que el creyente debe analizarse si está en comunión verdadera con Dios. Él les habla de tener victoria sobre el mundo y abstenerse de pecar, que son pruebas de que el creyente está en comunión verdadera.
Y esto no habla de hacer las cosas en manera perfecta, pero tampoco dice que nosotros nos podemos tomar licencias, de que puede haber un día donde, oh sí, este es mi día y no voy a vivir para la gloria de Dios. Total, es un día nada más y no vivo para la gloria de Dios. Total, la semana que viene vuelvo a la iglesia, vuelvo a hacer lo que sé que tengo que hacer, pero un día me lo tomo para mí mismo. No, tenemos que crecer constantemente y abstenernos de pecar, y eso es una prueba de que estamos en la verdad. En definitiva, hermanos, la idea principal del apóstol Juan en este versículo, en este capítulo, su tesis, si quiere decirlo así, al escribirle a estas iglesias, es que ellos pueden probar verdaderamente si están en comunión con Dios, al analizarse, al juzgarse, a probar si esa comunión está basada en la verdad, en lo que creen y en la vida que viven. Pero bueno, creer en la humanidad de Cristo es una de esas cosas que Él les dice. Si ustedes no creen en la humanidad de Cristo, no están en comunión con Dios. Ahora, el versículo nos dice en la Biblia de las Américas, que es la que leo desde el púlpito, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. La Reina Valera, que es la que leen la mayoría y la que leo yo también en forma personal, dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Ahora les quiero contar, mis hermanos, que el apóstol Juan no les está dando acá una aserción o diciendo algo que ellos ya saben. Él no está diciendo, en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. En esto ustedes ya conocen el Espíritu de Dios, porque es obvio que ustedes ya saben que el anticristo niega a Cristo viniendo en la carne. No, Él no les está diciendo eso. Qué bueno que sería, si eso sería así. Ojalá todos hayan sabido esa verdad, pero no. Eso es algo que Él desea al apóstol, pero no es eso lo que les está diciendo. Tampoco Juan les está informando acerca de algo, simplemente enseñándoles lo que sería la regla del juego. Que como que, ok, si alguien dice Cristo vino en carne es igual a que vino de Dios, si dicen que no vino en carne no es de Dios, parece una regla establecida, listo, analiza eso y si no está conforme a esa regla, ¡pum!, no es. No, tampoco está diciendo exactamente eso. Es verdad que les está enseñando eso, porque sí les está enseñando eso, pero hay mucho más que eso. El apóstol Juan, está encomendándolos y elogiándolos, pero de una manera distinta, porque él lo que quiere es informarles de algo. Él no les está diciendo, bueno, ya lo saben, está bien, me quedo tranquilo. No, Juan está ordenándoles, y esa es la gran diferencia. Cuando hablamos de este pasaje y vemos de que Juan está tratando con la humanidad de Cristo, Juan les está ordenando a estas congregaciones de Asia Menor a que crean en la humanidad de Cristo. Él les dice, ustedes deben conocer esto, ustedes deben identificar esto, ustedes deben llegar a conocer esto, ustedes deben percibir esto. Juan les está diciendo, al usar este verbo en imperativo, que deben discernir los espíritus. Es una orden. Es como aquel padre que amonesta a sus hijos pequeños a que hagan uso de precaución, pero lo hace y los advierte con amor y firmeza. Juan está haciendo lo mismo. Ustedes deben hacer eso. Ustedes deben discernir los espíritus. Si hay un espíritu, cualquier confesión, detrás de cualquier confesión hay un espíritu hablando. ¿Es el espíritu de verdad o es el espíritu de error? Y Juan les dice, tienen que prestar atención. Él insta a estos creyentes a que usen discernimiento cuando eligen amistades, cuando reciben a gente en sus casas, cuando aquellos sobre todo que dicen ser cristianos y se acercan a nosotros, pero tienen otra agenda. Consciente e inconscientemente, esta gente está distribuyendo, pasando y difundiendo doctrina errónea. Hermanos, esto es algo serio. Debemos usar discernimiento y cuidarnos de la gente con la que nos asociamos. Hay peligros serios para la fe de un creyente y para el amor justamente que un creyente tiene por Dios. Y el apóstol Juan, con amor y por cuidado pastoral, les dice y les advierte de los peligros para la fe. Esta es una advertencia bien clara. Detrás de cada confesión doctrinal, de cada convicción espiritual, detrás de cada convicción eclesiástica,
Siempre hay un espíritu que está trabajando. Por eso hay que discernir los espíritus. Como verán, hermanos, este mensaje que les estoy dando es un mensaje bien relevante. Fue relevante para la iglesia del primer siglo, no solamente en Asia Menor y las ciudades de Turquía, sino que es relevante para nosotros en el primer siglo XXI. Y el teólogo, les quiero citar lo que dice el teólogo Stott, dice: ni el creer ni el amor cristiano han de ser indiscriminados. En particular, la fe cristiana no debe confundirse con la credulidad. La verdadera fe examina su objeto antes de confiar en él. Lo que Stott está diciendo acá, hermanos, es que debemos discriminar en el sentido de juzgar las cosas basado en la verdad de Dios. Debemos ser crédulos de la verdad, pero incrédulos de cualquier otra cosa hasta que ésta sea corroborada por la Escritura. Debemos ser como los bereanos de Hechos 17. Así que el Espíritu claramente enseña que Jesucristo ha venido en la carne, el Espíritu de Dios. ¿Dónde encontramos el Espíritu de Dios? Claramente, revelado en las Escrituras. No podemos ser cristianos si negamos la humanidad de Cristo. Pero también debemos entender que esta doctrina, esta realidad de la humanidad de Cristo nuestro Señor, es de gran aliento para nosotros. Por eso quiero terminar en esa nota. Conforme caminamos por el valle de la sombra de muerte, conforme nos encontramos con cosas que no estaban en los planes, Cristo se compadece de nosotros. Cristo se compadece de los que sufren, de los que han perdido familiares, amigos, porque Él también perdió familiares y amigos. Él vivió en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo es el hombre, es el verdaderamente el modelo de hombre, perfecto, puro. Cristo es Dios, verdaderamente hombre. Cristo vino a esta tierra a pagar por el pecado de los que no podían pagar por su pecado. Y amigo que nos visitas, quiero verdaderamente extender esta invitación. Cristo, este hombre perfecto que te entiende perfectamente, te está llamando a que te arrepientas. Esa es otra orden también. Cristo te llama a morir a ti mismo, tomar tu cruz y seguirle. Este es el Cristo hombre, aquel quien es nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros. Y es a este Cristo que estoy presentándote. El apóstol Pablo habló muy seriamente de esto en Colosenses y lo vamos a ver cuando empecemos en 2 semanas el estudio de Colosenses. Y acá el apóstol Juan, claramente él sabía que Jesús no era un fantasma. ¿Por qué? Él caminó con Cristo. Él navegó por el mar con este hombre. Él comió con este hombre. El hijo del trueno, como es conocido, se acostó a dormir en la misma ladera rocosa junto a este hombre. Este discípulo amado, Juan, permitió que este hombre le lavara los pies. Juan vio a este hombre ser juzgado ante Poncio Pilato. Él vio la carne arrancada del cuerpo de Jesús mientras los soldados romanos lo golpeaban y lo azotaban. El apóstol Juan vio como la sangre de Cristo brotaba de su cabeza cuando le clavaron esa corona de espinas. Él vio a este hombre retorcerse en agonía cuando los clavos le atravesaban las manos y los pies. Es este mismo apóstol que oyó las últimas palabras de este hombre y vio cómo tomaba su último aliento colgado de una cruz y dijo: consumado es. Consumado es. Es este Cristo que te estoy presentando. Y Pablo defendió acérrimamente esta verdad, y Juan también, y Juan terminó escribiendo esto, dice: en esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Cristo nació en un cuerpo humano, real, vivió en un cuerpo de carne y hueso, murió y resucitó en un cuerpo como nosotros y vive por toda la eternidad en ese cuerpo.
Ese es el Cristo que murió por ustedes. Ese es el Cristo al que la iglesia sirve. Y ese es el Cristo que, si estás sin Cristo, si no te has arrepentido de tus pecados, es el que te llama. Oremos. Señor, te damos gracias por la verdad que Juan escribió, que Pablo también escribió, que tanto defendiste. Señor, te damos gracias porque sabemos de que por tu gracia nos has permitido y nos has revelado estas verdades. Bendice a los amigos aquí presentes que todavía no te han abrazado como Salvador, que todavía no han entendido el costo grandioso que tuvo para ti a través de tu sufrimiento, el haber ganado su salvación. Señor, te damos gracias en esta hora por esta iglesia, por este ministerio hispano en Berean Community Church, y te damos gracias porque hoy celebramos que nuestro hermano Joás sí abrazó a Cristo, sí entendió que ese Cristo es hombre, verdaderamente Dios, y él murió por la vida de Joás. Y Joás se ha arrepentido de sus pecados y ahora viene a confesar públicamente de que ha abrazado a este Cristo. Te damos gracias, Señor. Para tu nombre y gloria oramos. Amén.